Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Te saluda el hermano Cristóbal. Quiero en esta hora traer un tema y estar estudiando un tema en esta hora con la ayuda de Dios. El tema titulado El poder del Evangelio. Antes de entrar a este tema, quiero invitarte a que te suscribas a mi página de Facebook, mi página llamada Verdades Eternas, desde donde estaré realizando este tema el día de hoy. Para todos aquellos que se van a conectar y aquellos que van a ver este video, quiero invitarlos a que se suscriban a mi página de Facebook llamada Verdades Eternas, donde estaré llevando y tocando diferentes temas de carácter evangelizador, toda clase de temas que Dios me ponga en mi corazón para poder predicar, para poder instruir al pueblo de Dios y para poder también predicarle a las almas necesitadas, que Dios sea el que toque los corazones y salve las vidas. El día de hoy quiero estar hablando de un tema, el tema titulado El poder del Evangelio. ¿Qué es el poder del Evangelio? Lo primero que debemos analizar es lo que significa el Evangelio. Según el diccionario, el Oruxe igual significa buenas nuevas. Según el diccionario bíblico, o sea, es igual a buenas nuevas o gratas nuevas de parte de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora bien, en los círculos cristianos, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio en los círculos cristianos? ¿Y qué es el poder de Dios? Para algunos el Evangelio es un sentir. Por ejemplo, si se le paran los cabellos de los brazos, creen que ese es poder de Dios. Para otros, en su denominación, para otros el Evangelio es toda la Biblia. Derivado de estas aseveraciones, se hace necesario entender qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio. Número 1, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio? Número 1, si el Evangelio es poder, la Biblia, entonces en toda la Biblia encontraremos el poder de Dios. Y por el contrario, Pablo dice que la ley fue abolida en Romanos capítulo 10, versículo 4. Y en ella se habla de los pobres y débiles rudimientos de la ley. Número 2, por otro lado, hay costumbres religiosas que no son poder de Dios. Solamente son costumbres religiosas, ritos y tradiciones de los hombres. Entonces, en estos versículos podemos leer que el Evangelio es la justicia de Dios revelada en estos versículos. También se expone que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como colorario debemos profundizar qué es el Evangelio. Primeramente debemos entender que el Evangelio es la justicia de Dios revelada. El Evangelio es el arma que Dios utiliza para hacer justicia
su justicia. Pero es imperativo entender que el Evangelio imparte una justicia interna. Esta no es por obras, es una justicia importada por Dios mismo a sus hijos, por medio de la cual produce que nos sintamos bien delante de Él. Es decir, caminemos con limpia conciencia. Veamos qué realmente es el poder del Evangelio y qué realmente produce el conocimiento del mismo, el conocimiento del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que el Evangelio transmite a la vida del cristiano, del creyente, de aquel que ha entregado su corazón a Cristo? ¿Qué es lo que transmite nuestras vidas? Encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 25 lo siguiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados. Leemos claramente en este pasaje que Dios ya nos imputó su justicia, o sea que Dios ya nos justificó. Implica que Él ya no ve aceptos. Él ya nos aceptó. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por el contrario, algunos piensan que Dios no los acepta. Algunos piensan que no son dignos de Dios y que Dios no los acepta o que Dios no los perdona porque no son dignos o porque sus pecados son tan grandes que Dios no los puede perdonar. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar, porque Dios es un Dios justo, perdonador, y por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo aquel pecador, para que todo aquel, dice la Biblia, que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Gloria sea a Dios. ¿Crees que Dios te puede perdonar? Sí, Dios nos puede perdonar y Dios perdona todo. Pero muchas personas creen que Dios no los perdona. Muchos creen que se pueden perder si hacen algo malo. La justicia de Dios se ha manifestado en nosotros en esta dispensación de la gracia, después de la cruz. Esto no ocurrió en el antiguo pacto, donde se hacían sacrificios y holocaustos para explicación de pecados, o sea, para expiación de pecados, con el propósito de ver si Dios aceptaba sus sacrificios. Por eso el sacerdote se presentaba una vez al año ante Dios con sacrificios. Esto se hacía para el perdón de sus propios pecados y por los de todo el pueblo, es decir, por su justicia, o sea, por su justificación propia del sumo sacerdote y la de todo el pueblo. Pero ahora en Cristo, esto ha cambiado radicalmente. Esto por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y por este
hemos sido completamente aceptados. En este pacto de la justicia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Por eso dice la Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 6, que dice que es un pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, este pacto es de creer, no es de hacer. No es por alguna obra que llevemos o que hemos llevado a cabo. Ahora bien, debemos entender que justicia es sinónimo de evangelio. O sea, quiere decir que el evangelio de Dios nos imputó su justicia, su gracia, su justicia en cada uno de nosotros. Esto es sinónimo también de redención, y fuimos redimidos por su sangre en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Sin embargo, vemos que por tradición la religión utiliza el versículo 23 de Romanos capítulo 3 para causar miedo y zozobra dentro de los hijos de Dios, lógicamente malinterpretando este versículo. Si se lee el contexto, se puede notar que es que se está hablando de la justicia de Dios y no del pecado. Al mal interpretar el versículo, sacándole de contexto sin tomar en cuenta el contexto, se crea un sentido de culpabilidad. Dios dice aquí que por cuanto todos pecaron, pero por el sacrificio de Cristo ahora todos están instituidos. Pablo habla de la justicia de Dios. Ese es el núcleo de lo que ve, o sea, de lo que se viene escribiendo la ley, o bien la religión ha hecho mucho daño utilizando mal este versículo. Si vemos el contexto, nos damos cuenta que la Biblia está hablando de la justicia de Dios. Esta justicia se revela por medio de la fe. Si la justicia fuera por las obras, entonces en vano murió Jesucristo. No hubiera enviado el Padre a su Hijo a morir por los hombres. Si la justicia o si la salvación fuera por las obras. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces que la salvación no es por las obras, sino por la gracia y por la justicia de Dios. Por ejemplo, nosotros no hemos hecho nada para estar en Cristo Jesús. Ya todo lo hizo Cristo. Entonces nuestra función es solo de oír, creer, recordar que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos habla la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 13. Esto sin hacer nada de nuestra parte, ya estábamos ordenados para estar en Cristo. Es un ejemplo de esto lo encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, por medio del Espíritu de Dios, por la gracia de nuestro Señor. Es imperativo entender que la justicia de Dios no es por lo que hacemos. Esto quiere decir que no es por nuestras obras, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Entendemos que nuestras propias obras cumplen una justicia carnal, es decir, una justicia de hombre. Sin embargo, el creer da frutos espirituales.
El obrar da fruto de jactancia porque se logra a través de un esfuerzo propio y no del esfuerzo de Cristo en la cruz. Citemos por ejemplo la salvación. Dice la Biblia que la salvación es del Señor y no de nosotros. Sin embargo, se ha hecho creer que esta se logra por nuestras obras o bien por nuestra confesión. El creer da autoridad, por eso Filipenses capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí creo que puedo todo, pero en Cristo, no en mí. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Jesucristo, no en mí. No en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en mi filosofía humana, sino en Cristo que me fortalece. Ahora es que creí, por lo cual hablé. Por el contrario, la tradición de la religión todo lo lleva por las obras. Pero en el nuevo pacto ahora andamos en la justicia de Dios, no en nuestra justicia, no en la nuestra. O sea, eso implica creer en el Evangelio, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Entonces analizamos lo que significa creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que significa? Dice que andamos por fe y para fe. Entonces, si creemos al Evangelio, andamos por fe. Y si andamos por fe, entonces obedecemos al Evangelio. Obedecemos a la palabra de Dios. No por obras, sino por fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe actuando en la vida de cada uno? La justicia de Dios fue impuesta por Dios a nosotros, no es algo que conseguimos por nuestras propias fuerzas. En Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Existen dos condiciones en el caminar de todo creyente. Se puede andar por vista o bien se puede caminar por fe. Es imprescindible entender que el Evangelio no se ve. Quiere decir que lo que hace en nosotros no se ve. Esto se debe creer. El mismo Evangelio crea convicciones en nosotros, pero por nuestras declaraciones nos ponemos en la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, en las finanzas nos podemos declarar prósperos o bien ricos. Esto implica que no sentimos pobreza, tenemos convicción de declararnos sanos, fuertes, ricos. Entendemos esto, no es hipocresía. Esto es palabra de Dios que actúa poderosamente en la vida del creyente. ¿Por qué? Por fe. Por la fe en Cristo Jesús. Guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Y entonces el Señor dice: si guardás mis mandamientos, si guardás mi palabra, pedid todo lo que pidáis será hecho, conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere cambiar nuestro exterior, Él quiere cambiar lo que pensamos para tener en la mente no nuestra propia justicia, sino la de Él, la justicia de Dios. Lo que hace Dios a través del Evangelio es creer
crear convicciones en nosotros para manifestar lo que Dios piensa. Fe es la convicción. Por lo consiguiente, lo que debemos predicar es por convicción, es porque está escrito en la palabra de Dios, que no regresa vacía, dice la Biblia. Todo pasará menos la palabra de Dios. Otra premisa que debemos acotar es que el Evangelio se convierte en poder. Cuando creemos lo que dice, aunque no lo entendamos, no importando lo que sentimos o vemos, es cuando lo creemos. Porque es la palabra de Dios la que actúa, la que da fruto. Cuando nosotros creemos a esa palabra, entonces se efectúa ese fruto por la fe. En este mundo hay muchas opiniones. Todos hemos tenido y tenemos diversas experiencias derivado de esto. Obviamente se sacan diferentes interpretaciones de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios no quiere que interpretemos la Biblia en base a nuestras experiencias. Él quiere que la interpretemos en base a su experiencia, en base a la experiencia de Él, es decir, en base a su justicia. Todos tenemos diferentes experiencias y se podría tener doctrina de estas experiencias, pero eso no es poder de Dios. No debemos interpretar la Biblia en base a nuestra experiencia, sino en base a su experiencia, a su justicia, a su poder, el poder de Dios por medio de su palabra. Por ejemplo, detectamos en el antiguo pacto que Israel esperaba a un Mesías de poder y no al hijo del carpintero que llegó, no a Jesús que se manifestó como un simple ser humano, sino que ellos esperaban algo diferente. ¿Por qué? Porque ellos se guiaron por sus experiencias, por su experiencia humana, filosófica, carnal. No creyeron a Dios, no creyeron a las promesas de Dios ni a la justicia de Dios, sino a sus propias malas interpretaciones de la palabra. Continuamos y vemos qué es la justicia de Dios. Como hemos venido hablando, estudiando la justicia de Dios, es diferente a la justicia del hombre. Para conocer la justicia de Dios es simplemente creer lo que Él hizo, hace y hará. Es, por ejemplo, si la Biblia lo dice, entonces yo lo creo, de tal forma que si la Biblia dice que estoy perfecto en Hebreos capítulo 10 versículo 14, pues yo lo creo. Si dice que estoy completo en Colosenses capítulo 2 versículo 10, pues yo estoy completo. Si la Biblia dice que estoy santo y sin mancha, yo lo creo en Efesios capítulo 5 versículo 27. Todo esto implica que la justicia de Dios es creer en su palabra y no en nuestras propias experiencias o en nuestras propias opiniones, es decir, nuestra propia justicia. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel creyó a su propia justicia, a sus propias opiniones, a sus conveniencias, a sus malas interpretaciones de lo que es
la palabra, la Biblia, el Pentateuco, la ley de Moisés que ellos tenían. El pueblo de Israel vio muchas manifestaciones de Dios en el antiguo pacto, por ejemplo, en Egipto, la tierra prometida, los milagros, etcétera, que ellos vieron, que presenciaron, que Dios hizo en sus vidas, en sus antepasados. Pero este pueblo se dejó llevar por su experiencia, por eso aún siguen esperando al Mesías. Esperaban a un libertador político y no al verdadero Dios prometido desde el Antiguo Testamento, a Jesucristo el Salvador, que los profetas lo profetizaron de antemano. Otros a un gran maestro, a un gran profeta, no como un simple ser humano, como vino por eso mismo, no le identificaron, no creyeron que ese hijo del carpintero era el Mesías. Se basaron en su propia opinión, en su propia experiencia, y eso lo hicieron en base a lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, que era lo que habían visto, de tal forma que esperaban una manifestación deslumbrante. Pero Dios vino como algo opuesto, por eso no identificaron a Jesús, que había venido como el Cordero para quitar el pecado del mundo. O sea, se confundieron y se fueron por su propia opinión, conforme a su propia experiencia, conforme a su propio conocimiento. Esperaban y creían que venía un gran guerrero. En Romanos capítulo 10, versículo 1 al 7 dice, hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Como hemos venido mencionando, la justicia de Dios es fácil, es así. Si Dios lo dice, yo lo creo. De esta forma se cumple la justicia, su justicia. Por consiguiente, no lo tenemos que hacer. Lo tenemos que creer. Es haciendo Él en nosotros, debemos entender que aún el creer proviene de Dios. Por eso mismo Moisés dice que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, por la fe, creyendo. La trampa que hemos podido detectar en la religión está en el versículo 5. Se comienza creyendo en Jesucristo y se termina haciendo algo. O sea, actualmente se pone una gran cantidad de reglas religiosas, se esclavizan y se enfocan en lo que ellos no deben hacer, pero no se ubican en lo que ellos creen o deben hacer, o sea, deben de creer. Para muchos, un buen cristiano es alguien que deja de beber licor, alguien que ha dejado de fumar, alguien que asiste a la iglesia todos los días. Todo esto es bueno e interesante, así como imprescindible, pero esto
nace por añadidura. De tal forma que es por lo que ellos hacen y no lo que creen. Amado hermano, la fe es decir lo que creemos, que es Jesucristo para nosotros. Lo más importante es lo que estamos creyendo, no lo que estamos haciendo, no es lo que hacemos. Esta es la justicia de Dios, la cual es por creer lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos. Porque si nosotros hacemos algo sin creer, o sea, y en la justicia, sin la justicia de Dios, lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas humanas. Pero debemos guiarnos por la gracia y la justicia de Dios, actuando en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Vemos entonces que existe la justicia de Dios y la justicia que viene de nosotros. Citemos un ejemplo. Muchas veces nos formamos ideas rápidas en la mente, las cuales nacen de las cosas que acontecen a nuestro alrededor, lo cual muchas veces no cuadra con lo que dice Dios en la Biblia. El Evangelio a veces nos da duro porque choca a veces con nuestras convicciones. La justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón, esto sería justicia nuestra. La justicia de Dios mata la carne, o sea, las convicciones que tenemos en nuestra mente. Dios quiere manifestar en nuestras vidas su justicia. Él quiere ser justo con nosotros. Él es el Padre del Espíritu. En Hebreos capítulo 12, versículo 9. Otra cosa importante es que Él no quiere que suframos. Él quiere que vivamos. Jesucristo dijo: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces no es conocer el Evangelio, es creer al Evangelio, es creerlo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Esto implica caminar en convicción de la palabra que conocemos y no en nuestras propias convicciones. Dice la Biblia que hay que perseverar hasta el fin en Él, creer en su palabra. Eso es el poder del Evangelio, lo cual no es fácil, ya que Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, el poder del Evangelio, lo cual no es difícil, ya que Pablo dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso fue lo que lógicamente Dios hace en nuestra vida. Vivir por la justicia de Dios es vivir conforme a lo que está escrito. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, tu pueblo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y leemos en Romanos capítulo 5 versículo 17, que dice: si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, por lo que reciben la abundancia de su gracia y el don de la justicia. En la abundancia, o por la abundancia del Evangelio que reinamos, no es en las circunstancias de la vida, es básicamente en lo que dice la palabra de justicia en la Biblia. Esto es la justicia de Dios. Por otro lado, Israel ignoró la justicia de Dios y se metió en su propia justicia, es decir, ignoró el Evangelio y se
quedó en la ley de Moisés. Lo que se hablamos en lo que abunda o tenemos en nuestro corazón. Por ejemplo, si lo que hablamos es política, eso es lo que tenemos o predomina en nuestro corazón. O sea, dicho de otra forma, lo que hablamos es derivado de la justicia que hay en nosotros. El apóstol Pablo dice, la palabra de fe que predicamos. Entonces Pablo predicaba la palabra de fe. Podemos analizar entonces que no es suficiente caminar solo en el conocimiento, pues esto envanece. Hay que caminar en amor, en fe. Asimismo, no podemos andar en fe si no amamos a los demás. Si no amamos, entonces de nada nos sirve el conocimiento de la palabra. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 14, hablando de los ángeles. El escritor dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, es como un interrogante. Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para salvación a favor de los que serán herederos de la salvación? Si hay ángeles a nuestro servicio, lo debemos creer. Y esto se convierte en una convicción que Dios ha puesto ángeles a nuestro servicio como espíritus ministradores para poder ministrarnos en nuestra vida, cuidar nuestra vida, protegernos de los demonios y de los malos espíritus demoníacos que operan en las regiones celestes. La palabra implantada en nuestra vida esta da mucho fruto. Da fruto de una u otra forma. Sea como sea, dará fruto. Si hablamos o confesamos la palabra, esta dará fruto. Y si la Biblia dice que estoy curado en Isaías capítulo 53, versículo 5, pues yo lo creo y lo tengo como convicción, apegándome a lo que está escrito. Entonces nos sometemos a la justicia de Dios, es decir, a lo que Dios dice en su palabra. Aquí cambia nuestra vida por los frutos de la justicia de Dios y no por nuestra propia justicia. Vamos a quedarnos hasta acá y más adelante vamos a continuar a continuación con este tema, con la segunda parte del poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Espero, amado amigo, que esta palabra toque tu corazón para que puedas entregarte a Jesucristo, para que tu vida pueda ser salva. Y espero, amado hermano, que esta palabra llegue a nuestros corazones para que podamos ser fortalecidos, para que podamos ser llenos de la presencia de Dios, para que podamos caminar cada día en una convicción de la palabra y del Evangelio, en una relación con el Señor, y poder esperar que por medio de la fe y de esa convicción real y de esa palabra podamos vivir por medio de esa palabra y ver esa palabra obrando en nuestra vida, ver milagros y poder así llevar a cabo el propósito de Dios que tiene para con nuestras vidas y para con aquellos que van a venir por medio de ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en esta noche, amado hermano y amigo.
comparte este video, comparte este mensaje con otros y no te olvides de suscribirte a mi página de Facebook, Verdades Eternas. Que Dios te bendiga.